Dios pone delante nuestro objetivos que quiere que alcancemos, plenitud de vida para nuestras vidas, cualquiera sea nuestra situación personal, pero Él tiene un proyecto bien definido porque Él nos pensó y Él nos creó de manera particular a cada uno de nosotros. Y en esos momentos en los cuales quizás las decisiones no son tan claras, quizás no es ni blanco ni negro, sino hay grises. Allí es cuando más debemos prestar atención al propósito de Dios revelado en su palabra y tener en cuenta los principios bíblicos. ¿Qué son los principios bíblicos? Son verdades que están escritas en su palabra que nos sirven de bases para poder saber cómo actuar en distintas decisiones. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En la traducción del lenguaje actual dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, lo afirma el apóstol Pablo. Claro que eres libre de hacer lo que quieras, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. ¿Qué significado tiene esta palabra lícito que quizás hoy por hoy no lo usemos tanto? Todo aquello que es lícito y que define la palabra de Dios es aquello que es permitido por Dios y permitido por la ley. Hay muchas cosas que pueden ser lícitas, permitidas, pero acá el apóstol nos deja bien en claro que muchas de esas cosas no nos convienen. No todo lo permitido edifica la vida espiritual, no todo lo permitido va a traer bendición a tu vida. Entonces, son esos momentos en los cuales nosotros debemos plantearnos como hijos de Dios y decir, ¿me conviene tomar esta decisión para alcanzar mi objetivo final? Porque todos en la vida tenemos objetivos. Vos cuando te levantás cada día, tomás iniciativa desde pequeñeces hasta decisiones grandes y todas esas decisiones van enfocadas en un objetivo y de eso se trata la vida, de decidir, de enfrentar situaciones, enfrentar los caminos y tomar decisiones que nos conduzcan a un objetivo y a un fin. Y ahí estamos nosotros, entre distintas decisiones, y justamente de eso se trata, de definir cuál es nuestro objetivo y de definir si tenemos solo objetivos para este mundo, que nos ayuden a vivir mejor, que nos ayuden a lograr cuestiones que satisfagan nuestra vida, o si también tenemos objetivos en lo espiritual, de decir, quiero afianzar mi vida, quiero crecer en la relación con Dios, no solo para ser bendecido, sino para poder bendecir, no solo para poder edificar mi vida, mi familia, mi hogar, sino para poder alcanzar a aquellos que no tienen a Dios. ¿Sabes por qué? Porque un día recordá que vos estabas perdido y yo también estábamos alejados, extraviados de Dios y de un modo u otro esa palabra vino y esa palabra fluyó hacia nuestras vidas porque alguien tuvo un deseo de transmitir esa palabra. Quizás alguien te vio en una situación difícil y dijo, esta persona necesita a Dios, porque todos absolutamente en nuestra situación necesitamos de la presencia y el obrar de Dios en nuestras vidas. Entonces, plantéate cada día, ¿esta decisión que voy a tomar va a beneficiarme en el plano espiritual o puede llevarme a una vida de indiferencia hacia Dios? Esta decisión me va a hacer madurar, me va a dar mayor solidez espiritual. ¿Sabés que Dios, entre tantas cosas, nos da algo que es excepcional para la vida del ser humano, para cada uno de nosotros, que es esa capacidad de poder decidir?
que es esa capacidad de decir, soy libre delante de Dios. Dios nos da libertad de decidir. Y eso fue desde un comienzo. Allí en el Edén, en las primeras páginas de la Biblia, vemos cómo Dios dio libertad al hombre, a la mujer, y dijo, pueden tomar de todo aquello que he creado, pero no tomen del fruto del árbol, porque si toman de ese fruto, perecerán. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Qué hizo la mujer? Tomó de ese fruto, decidió, y los resultados y las consecuencias las estamos pagando al día de hoy. El pecado llegó a la humanidad, la muerte, y por eso es importante que podamos decidir cada día bien, decidir con confianza, con conciencia y tomar buenas decisiones. Somos responsables de decidir todos los días sobre nuestras vidas. Cuando la situación se torna difícil, tenemos temor a decidir. Y justamente eso también tenemos que lograr en nuestras vidas. Lograr un equilibrio entre el temor a tomar decisiones, porque muchas veces las decisiones y los temores, ¿qué hacen en nuestras vidas? Nos paralizan. No nos dejan pensar, nos bloqueamos. Entonces, el ser humano y vos y yo, hijos de Dios, debemos tomar una postura de decir, debo ser equilibrado en la vida cristiana, debo decidir, pero a la vez debo tener un equilibrio entre tomar una decisión sabia, tomar decisiones sin temor y tomar decisiones también en base a lo que Dios quiere y no solo en nuestros sentimientos, en nuestra expectativa o en lo que pensamos. Entonces, volviendo al pasaje de 1 Corintios, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Y cómo sigue? Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esta decisión, esta conducta, ¿me va a convenir en algún aspecto? ¿Me va a edificar? Cuando vos pensás en edificar, lo primero que se te viene a la mente seguramente es edificar una construcción, edificar una casa, poner los cimientos fuertes, firmes, para que esa casa permanezca. En 1 Corintios 14, 26 dice la palabra, hágase todo para edificación. La palabra de Dios habla siempre en términos absolutos, no relativos. Hágase todo para edificación en nuestras vidas. Entonces yo pienso, ¿mucho de lo que hago lo tengo que dejar de hacer? Es una pregunta que debo internalizar dentro mío, que vos también debes pensar, meditar en tus caminos y decir, todo lo que hago trae beneficio a mi vida espiritual, todo lo que hago me va a conducir a un buen fin, me va a acercar más a Dios y a su palabra. Todos queremos edificar, todos queremos construir y siempre que hablamos de edificar, hablamos de progreso, de cimentar cuestiones que perduren en el tiempo, no solo para nuestras vidas, sino para el futuro, para nuestros hogares, para nuestra familia, para la iglesia y también para la sociedad. Todos queremos edificar cuestiones sólidas, casas resistentes, que ningún viento las pueda derribar. Y esto me lleva a la palabra de Dios al Nuevo Testamento, ahí en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, este relato en el cual Jesús tan claramente expresa esta enseñanza y dice de este modo, cuyo título es Los dos cimientos. En la versión NBI, mirá lo que dice, el prudente y el insensato. Por un lado nos habla de una casa, de una actitud, de una persona, de un hombre en el cual tiene que decidir cómo construir. Y esa persona la califica como una persona prudente
o una persona insensata según la decisión que haya tomado. Y dice así el relato: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Entonces acá Jesús es claro en su definición, dice: cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre que es prudente, que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Vino la lluvia, vino el viento, arreciaron las potencias naturales contra aquella casa, y aquella casa perduró en el tiempo. Entonces Jesús nos dice: ese hombre fue un hombre sabio, pero aquel que edificó sobre la arena, aquel que dijo: quizás no tengo tantas ganas de cavar profundo, de buscar una roca firme, sucedió lo mismo, vino el viento, la lluvia, y tiraron abajo la casa. Realmente es una descripción de lo que vivimos nosotros como hijos de Dios cada día. Vienen vientos, vienen tempestades a nuestras vidas, vienen dificultades, y tantas veces no nos encuentran de manera firme, sólida, porque tantas veces no hemos tomado decisiones firmes, porque tantas veces no tomamos decisiones que perduren en el tiempo, o porque decidimos simplemente por un sentimiento y no por decisión puesta delante de Dios. Entonces una construcción firme en una roca te va a costar lógicamente más esfuerzo, te va a costar más energías, te va a llevar más tiempo en tu vida, te va a ocupar más recursos, pero ¿sabes qué? El fin va a ser bueno, porque el resultado va a traer bendición a tu vida. El construir, pensarlo no solo como algo visible, como dijimos, una casa, un proyecto, una carrera, algo que los demás puedan ver, sino tomarlo también desde otra perspectiva, construir relaciones firmes, relaciones sanas, cuidar nuestra relación unos con otros, cuidar el entorno, cuidar nuestra propia vida, también en lo físico, aprender a cuidar que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que el Espíritu mora y debemos cuidarlo, conservarlo del mejor modo. La vida también se compara a una carrera, y el apóstol también nos habla de esto, de cómo debemos vivir nuestros días. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué debemos de hacer? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Pero de qué modo? Presta atención. Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Porque es Dios quien tiene tu vida en sus manos. Es Dios quien pensó en el mejor proyecto para tu vida. Entonces esta palabra nos habla de ser testigos hacia afuera, de que los demás puedan ver lo que Dios puede hacer, porque tenemos testigos cada día que nos ven en tu trabajo, en tu lugar de estudio, en tu situación, cuando salís, cuando entrás, cuando te relacionás con los demás, cuando vamos y hacemos a una compra. En todo tenemos una gran nube de testigos que debemos cuidar. ¿Y qué menciona este pasaje?
en especial, dos cuestiones que no debemos despreciar y que debemos tener en cuenta. El peso y el pecado que nos asedia. El término asediar significa que es algo que nos rodea, algo que nos envuelve, algo que nos circunda. Y cuando algo te rodea, a veces es difícil salir de eso o encontrar una salida clara. El pecado es aquello que claramente la palabra de Dios condena, todo aquello que Dios no aprueba y que por más que nosotros, como personas, como hijos de Dios, lo digo, a veces buscamos acompañar la situación, a veces buscamos que parezca que no es pecado, pero está claramente escrito en la palabra de Dios qué es lo que Dios condena y qué no. Y aquello que Dios condena es el pecado, y es aquello que el apóstol definió como cuestiones no permitidas para el Hijo de Dios, no lícitas. También menciona el peso. El peso es aquello que te impide correr la vida, vivirla, que haya fluidez en tus decisiones. El peso es aquello que impide o que dificulta el transitar de la vida, y para el Hijo de Dios claramente es el pecado. Pero sabes que también hay muchas cuestiones que pueden generar un peso en tu vida, que claramente pueden no ser pecado, pero que tampoco hoy te convengan a vos en tu vida. Entonces, ¿qué preguntas tenemos que hacernos antes de tomar una decisión, antes de tomar buenas decisiones? La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es directa, no da vueltas. El apóstol nos dejó un legado que hoy por hoy sigue vigente para nosotros. Y es esto: ¿es lícito lo que tengo delante de mis ojos? ¿Es permitido por Dios? ¿Me conviene? Porque tantas cuestiones quizás en algún punto puedan convenirnos desde cierta perspectiva, pero nosotros como hijos de Dios debemos tomar decisiones integrales en nuestras vidas. No podemos decidir solo en base a un proyecto humano, a un sentimiento o a una emoción, menos en base a emociones. Entonces debemos plantearnos, ¿nos conviene como hijos de Dios tomar tal o cual decisión? Pensá en la casa, pensá en una construcción, pensá en tu vida, en tu cuerpo, en tu espíritu, pensá en tu hogar, en tu esposa, pensá en tus hijos, pensá en tu familia, pensá también en la iglesia, en lo que edificás para la iglesia. Pensá también y pensemos en nuestra sociedad. ¿Qué estamos dejando? ¿Estamos dejando un testimonio válido delante de la sociedad? ¿Estás dejando un testimonio que vale la pena tomar y decir, quiero ser como este Hijo de Dios? ¿Te edifica? ¿Trae gloria a Dios esta decisión que voy a tomar? Sabemos que cuando estamos alineados con la voluntad de Dios, nuestra vida tiene este fruto que es un fruto del Espíritu, la paz. Tantas veces necesitamos paz y no la encontramos. A veces sí, porque la situación se torna algo difícil, pero muchas veces no tenemos paz en nuestro interior porque vivimos prescindiendo de Dios, de su presencia, de su consejo. Entonces, ¿vivo con paz o ante lo mínimo me escandalizo y vivo intranquilo? Dice la palabra de Dios que la paz de Dios supera toda expectativa, que la paz de Dios supera todo entendimiento. Para todo tipo de decisión necesitamos claramente una definición, necesitamos objetivos claros, pero no nos puede faltar, por sobre todas las cosas, ¿sabes qué? Sabiduría. Necesitamos ser sabios con nuestras decisiones. Y hay una
diferencia entre lo que es la sabiduría que pone Dios en nuestras vidas y la inteligencia que también es dada por Dios. La sabiduría la podés definir como un don de parte de Dios. La inteligencia es algo que también viene a nuestras vidas dado por Dios, pero la sabiduría supera ampliamente la inteligencia. Y el tener sabiduría implica también tener en cuenta a Dios en nuestras vidas. Mirá lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, las bases de la sabiduría se inician en Dios mismo y en conocer a Dios y en tener en cuenta a Dios. Entonces, el temor de la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y más adelante en Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo, de Dios mismo, es la inteligencia. Debemos pedir, rogar a Dios cada día por sabiduría, porque somos humanos, porque tenemos una naturaleza que nos aleja de Dios, porque el pecado que inició en la desobediencia a Dios y que hoy convive cuerpo a cuerpo en nuestro espíritu y cada día en nuestras vidas, nos trae y nos lleva a decisiones equivocadas. Por eso necesitamos de sabiduría de parte de Dios. Por eso necesitamos tener en cuenta cada día a Dios. Debemos ser prudentes también en esto. Debemos vivir nuestra vida con conciencia. Tener en cuenta que Dios mismo pagó un alto precio cuando Cristo, su Hijo, murió en la cruz. Entonces debemos ser responsables por nuestras vidas, por nuestro entorno, velar y poner nuestras vidas cada día delante de Dios. Así que para tomar buenas decisiones debemos ser sabios. Otra parte de la palabra dice que Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él la va a dar abundantemente y sin reproche, porque Dios no reprocha nada. Porque Dios no escatima nada a sus hijos, porque Él dio a su Hijo. Entonces, si Él dio la sangre de su Hijo, ¿cómo no te va a dar esa sabiduría que vos necesitas? ¿Cómo no nos va a dar junto con la sabiduría todas las cosas que necesitamos? Porque Dios sabe y Dios conoce qué es lo que vos necesitas. Muchas veces nosotros creemos que sabemos todos los caminos. Muchas veces pensamos y estamos convencidos de que necesitamos esa cuestión y a veces no necesitamos eso y es Dios quien sabe qué es lo que te va a dar a su oportuno tiempo, forma y lugar. ¿Qué otra cosa necesitas para tomar buenas decisiones? Es ser humilde, tener humildad como hijo de Dios. Proverbios 11:2 dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Dos factores que son opuestos. Por un lado, la sabiduría y por otro lado, el orgullo. Y debemos luchar contra eso porque naturalmente somos orgullosos. Aunque vos digas, no, yo soy humilde, yo tengo en cuenta el consejo de mi padre, de mi madre, el consejo de un hermano. Naturalmente nacimos en pecado y ese pecado implica muchas cuestiones en nuestras vidas y una de ellas es el orgullo, contra el cual debemos luchar y ponernos cada día delante de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Proverbios? Que el orgullo lleva a la deshonra. La deshonra es caer en situaciones que claramente nos alejan de Dios. Pero con la humildad, entonces, que viene la sabiduría. Y esa sabiduría te va a ayudar a tomar buenas decisiones.
Y otra cuestión que tenemos que tener como hijos de Dios es aprender a escuchar el consejo, que va muy ligado a esto que es la sabiduría y por sobre todas las cosas a la humildad. Aprender a prestar el oído en cada decisión que vamos a tomar. Proverbios 9:9 dice, da al sabio y será más sabio. Da al sabio y será más sabio, y estará dispuesto a ser enseñado. Enseña al justo y aumentará el saber. Todos sabemos que somos justificados únicamente a través de la obra de Cristo en la cruz. Por eso son factores que están claramente entrelazados, que no podemos separar. La justicia viene de Dios, la bendición va a venir de parte de Dios, la sabiduría va a venir de parte de nuestro Dios, la humildad, y esta humildad va a ser que aprendas a frenar en la vida, que te detengas en determinados momentos y días. Necesito escuchar el consejo de Dios directo a través de su palabra, necesito la presencia de Dios, necesito nutrirme en la asistencia a la iglesia, en el servicio. Podés también recibir un consejo a través de un hermano sabio, un hermano que vea una situación en tu vida y con amor se acerque y te la haga ver. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Es lo que dice Proverbios 15:31. Aquel oído no se refiere a un oído solo, se refiere a una persona y esa persona quiere que seamos vos y yo. Que podamos morar entre los sabios, que podamos ser sabios en cada paso que demos en nuestras vidas. Para eso requerimos sabiduría de parte de Dios, necesitamos humildad y necesitamos prestar el oído al consejo de la palabra de Dios. Por eso, qué bueno que podamos en esta mañana ponernos delante de Dios y decir, Señor, quiero tomar buenas decisiones, que esas decisiones ayuden a sentar bases de mi vida, de mi familia, de mi hogar, que esa misma decisión que tome hoy pueda edificar a muchos en mi entorno, en la sociedad, en donde tú, Señor, me pones. Te invito a cerrar tus ojos, pensá en esta mañana, en cada decisión que Dios pone delante tuyo, pensá también en los deseos, en los anhelos del corazón y ponelos delante de Dios y que Él te dé una dirección definida, que Él pueda traer claridad en esta mañana a tus vidas. Toma un tiempo delante de la presencia de Dios y pedile que Él tome tu vida. Que Dios te bendiga.